Vamos a la palabra de Dios, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al primer libro de Samuel capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose en el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros a Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron allá el arca del pacto de los ejércitos de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída en el campamento. Los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Amén. Acá nos encontramos con una narrativa que la verdad es maravillosa, porque nos permite ver varios conceptos importantes, nos permite ver varias cosas que son clave dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento bíblico y lo que es muchas veces la naturaleza humana. El pueblo de Israel salía a la batalla contra los filisteos. Recuerde que los filisteos se quedaron dentro del territorio de Israel. Lo primero es que aquí encontramos la consecuencia de una desobediencia, porque el Señor les había dicho cuando entraron a la tierra prometida que no podían dejar a nadie, que ellos tenían que sacar a todo el mundo. Tenían que sacarlos a todos, derrotarlos y sacarlos, y ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Para nada. No lo hicieron. Se quedaron ahí, se empezaron a convivir, empezaron a hacer alianzas, y ahora los filisteos resulta que estaban haciéndole guerra a los israelitas, y los israelitas salían para empezar a ensanchar sus territorios, para empezar a sacarlos. Y los filisteos fueron de esos enemigos que fueron difíciles de vencer, que estuvieron mucho tiempo presentes. Vamos a verlos acá con Elí, luego lo vemos peleando con Saúl, luego lo vemos peleando también con el mismo David, con David y Goliat. Los filisteos siempre estuvieron ahí como una piedrita en el zapato para ellos. Ahora, usted debe tener presente lo siguiente dentro del contexto histórico. Las batallas de aquellas épocas se les llamaban las batallas de los dioses. ¿Por qué? Porque al enfrentarse Israel contra los filisteos, se creía y se entendía que era una batalla de Jehová contra Dagón, que el Dagón era el dios de los filisteos. Entonces, estos 2 dioses se enfrentaban, y lo que pasaba en los cielos era lo que se reflejaba en la tierra. En otras palabras, si Israel ganaba, era porque Dios estaba venciendo a Dagón, y si los filisteos ganaban, era porque de alguna manera Dagón estaba venciendo a los filisteos. Ahora, la reacción de ellos no fue esa. La reacción de ellos es: ¿por qué Dios nos está hiriendo? ¿Por qué Dios nos está...? Porque me enseña que en la primera batalla
De todas las batallas que tuvieron, mueren 4,000 personas. 4,000 soldados de a pie de los de Israel murieron. Ellos no entendían, porque ellos en su mente pensaban siempre que Dios les iba a dar la victoria en todo. Pero una de las cosas que tenemos que encontrar aquí es que Dios nunca les dijo al pueblo que se fueran a pelear contra los filisteos. Cada vez que usted ve una victoria de parte de Dios con el pueblo es porque Dios les dio la orden de hacerlo. Acá, aunque Dios ya les había dicho con Josué que debían haberlo hecho, en el tiempo que era no lo hicieron. Y ahora el pueblo no estaba andando en los caminos correctos. Vemos, por ejemplo, lo que habíamos hablado del caso de Ofni y Finés, que ellos estaban haciendo cosas que no debían. Pastor, pero eso es caso de Ofni y Finés. No necesariamente. Uno de los pecados que Dios acusa a Ofni y Finés es que estos muchachos, las mujeres que venían a la puerta del templo, ellos iban y se acostaban con ellas. Bueno, para hacer eso no viene de parte de una sola persona. Para eso necesitan el consentimiento de dos. Entonces no es solamente para toda la responsabilidad de Ofni y Finés, sino que, como dicen, ¿no? El hombre propone y las señoras también disponían. Entonces el pueblo no andaba bien. Aunque ya Dios estaba levantando a Samuel para darle palabra al pueblo, pero dice que la palabra de Dios escaseaba en el pueblo. No había eso que estaba pasando. Entonces, el pueblo, ¿qué pasa? Los soldados se asustan porque están perdiendo la primera batalla de una manera grande. Murieron 4,000 la primera vez. Entonces dicen, bueno, como necesitamos el favor de Dios, traigan el arca. Esa es la solución. Tráiganos el arca y con el arca aquí vamos a resolver el problema, porque si el arca está aquí, ahí sí vamos a ganar la batalla. Oiga, y mandan a traer el arca y lo peor de todo es que Elí accede a que se lleven el arca. Accede a que se la lleven. ¿Y quiénes la llevan? Nada más y nada menos que Ofni y Finés. Las joyitas de Ofni y Finés. Ellos llevan el arca de pacto allá. Y apenas llega el arca, el pueblo de Israel, mejor dicho, entra en una algarabía, en un gozo, porque ellos dijeron, listo, ahora sí, con esto sí la vamos a ganar. Con esto sí vamos a, mejor dicho, aquí con esto ya la sacamos del parque. Que venga el arca, y llegó el arca, y ahora sí filisteos que se agarren. Y los filisteos estaban asustados. Los filisteos decían, uy, ¿cómo así? ¿Por qué esta gente está tan contenta? Si no nos ponemos las pilas, esta fue la gente que sometió a Egipto. Esta fue la gente que, mejor dicho, hizo cosas impresionantes. No, pongámonos las pilas porque la cosa se puso difícil. Y al otro día salieron a la batalla. ¿Y qué pasó en la batalla? El texto nos dice claramente que Israel perdió la batalla. Versículo 10, pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y salieron huyendo todos los israelitas a sus tiendas. Ni con el arca pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el asunto. Dios no estaba con ellos. Dios no les había dado la orden. Dios no les había dicho, vea, vaya, peleen contra los filisteos. No, eso ya fue una decisión de ellos. Y al no haberle consultado a Dios, al no haber recibido la orden de Dios, se enfrentaban al fracaso. Entonces aquí encontramos el primer principio teológico, y es que la dirección de Dios es clave para la hora de la victoria. A la hora de uno tener la victoria frente a algo, la dirección de Dios es clave. Si usted se ha metido en una pelea con algo, con alguien, y usted se mete diciendo la victoria es mía, pero Dios no te ha dicho que te metas en esa situación, muy posiblemente vas a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque Dios no es mi títere. Muchas veces se habla de Dios como si Dios fuera mi títere, como que si Dios fuera mi sirviente. Entonces, como me metí a esta pelea y Dios dice que Él peleará por mí, pues más le vale que Él salga a defenderme. Pero venga, ¿quién es Dios? ¿Dios es Él o soy yo? ¿Quién le hace caso a quién? Si Dios es Dios, nosotros debemos hacerle caso es a Él, como primero que todo. No a otras personas, ni a mis deseos, ni a mis emociones. A Él tengo que hacerle caso, que se haga su voluntad y no la mía. Tenemos que comprender este principio importante. Sin la dirección de Dios no podemos tener la victoria. Usted, si piensa que te va a enfrentarse a algo, lo primero que usted tiene que hacer es vaya, consúltele al Señor. Vaya, pregúntele a Él. Señor, ¿será que sí es el momento para enfrentarme a esto? Y si Dios te dice que sí, vea, así usted sea una pelea contra el gigante más grande, usted va a salir vencedor. Pero
Si el Señor no lo ha llamado, es como decimos nosotros, usted no tiene velas en ese entierro, usted no lo invitaron, pero usted se pone de cabezón o cabezona a ir allá, a enfrentarse a eso, pues posiblemente te vas a enfrentar a una derrota. Ya sea porque Dios intervenga para demostrarte que el que manda es Él, o dos, porque sin el respaldo de Dios definitivamente nosotros no somos nada. Es importantísimo que a la hora de enfrentarnos a una situación contemos con la dirección de Dios. El pueblo de Israel en esta lectura no consultó al Señor, y al no consultar al Señor, pues se enfrentaron a la derrota, ni siquiera teniendo el arca del pacto. Usted puede tener a quien sea, no que el pastor tal me dijo, que el Señor me mostró, que el Señor no sé qué, diga lo que quiera. Si ese plan no tiene la aprobación de Dios, vas a ir directo al fracaso. Directo al fracaso. Número 2, segundo punto importante que encontramos aquí, y es el concepto de la idolatría, que nosotros tenemos el concepto de los amuletos. Los seres humanos tenemos una cosmovisión de que si algo funciona, entonces nos tenemos que quedar con eso. Entonces, cuando Josué se enfrentó a Jericó, el arca del pacto iba rodeando, iba dando la vuelta por los 6 días, iba dando la vuelta, y en el 7º día dio las 7 vueltas. Ellos dijeron, claro, con el arca del pacto nosotros vamos a tener la victoria, porque quiere decir que Dios está con nosotros. Y pensaban que la victoria se la iba a dar un arca, un mueble que sí, pues representaba la presencia de Dios, sí, ahí estaban los querubines y sí, salía una luz del medio de ellos porque pues Dios estaba ahí, pero eso no les indicaba inmediatamente la victoria. ¿Por qué no? Porque la victoria la da Dios, no la da un arca. Y así se mueva el arca, si Dios no se mueve con el arca, Dios no está ahí. Y aquí tenemos que encontrarnos en esa naturaleza que tenemos nosotros los humanos, que nos apegamos a las cosas. Los que estaban en el conocimiento tradicional de la iglesia tradicional se pegaban a los amuletos, se pegaban a los crucifijos, se pegaban a las medallitas. Y no, es que está la medallita que me protege. No, señor. Si usted lo protege la medallita, usted está en la olla, porque la medallita no tiene poder de nada. El que nos da la protección es Dios, y usted con medallitas y medallita va a recibir esa protección de Dios. Y yo sé que casi todos los que están aquí presentes van de alguna manera a decir, amén, pastor, yo estoy de acuerdo. Pero los cristianos de alguna manera han desarrollado también ahora sus propios amuletos. El aceite de la unción. Yo sin el aceite de la unción yo no oro por los enfermos. Sin el aceite de la unción yo no oro por los porque el aceite es el bueno. Y me dicen a mi pastor, es que el aceite de aquí, ese sí es el bueno, el de la iglesia, este sí. Con este sí se sanan los enfermos. No. El que sana es el Señor. El aceite nosotros lo regalamos y lo damos porque la Biblia nos dice, únjalas son los enfermos con aceite, en la carta de Santiago. Únjalos con aceite que el Señor va a sanarlos. No es porque sin el aceite Dios no los pueda sanar. ¿Cuántos enfermos sanó Jesús sin el aceite? Muchísimos. Muchos enfermos fueron sanados sin aceite. Pero nosotros estamos, no, que el aceite, que esto. Que si un pastor oró y esa persona se pasó, no, entonces tiene que ser ese pastor, porque si no es ese pastor no puede ser nadie más. Volvemos a entrar a la idolatría, ahora sea una persona, ahora mi amuleto es un pastor. Resulta que el que sana es Dios, cual Dios puede utilizar a cualquier persona para sanar. Miren al profeta Balaam en el libro de los Números. No quiso hacerle caso a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Utilizó a la burra para hablarle al profeta. Los cristianos de la época de hoy entonces harían la iglesia de la burra para que Dios les hable, porque le habló el profeta, entonces me tiene que hablar a mí también la burra. Estamos equivocados en estos conceptos, porque aunque nos desprendimos de la religión tradicional por la idolatría, por los amuletos, por todas las cosas que de alguna manera se practicaban y que no son bíblicos, aún dentro de la iglesia seguimos observando este tipo de comportamientos y hay que corregirlos. Sí, yo sé que no es el mensaje más popular, yo sé que no es el mensaje que a todo el mundo le gusta, porque tocan ciertas fibras que son muy delicadas para la iglesia, pero es importante hablar, denunciar y corregir este tipo de prácticas. Dios puede usar a un hombre, sí. Dios puede usar a una persona, sí, pero no es la única manera en la que Dios se mueve.
Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Jesús, dice la palabra de Dios, que vio a un ciego. El ciego clamó por la sanidad. ¿Y qué hizo Jesús? Escupió en tierra, hizo un barro y le colocó el barro en los ojos al ciego. Le dijo, vaya y lávese en el estanque. Y cuando el ciego se lavó, el hombre quedó con la vista, fue sano. Si los cristianos de hoy estuvieran vivos en la época de Jesús, muy seguramente hiciéramos la iglesia del barro, donde el pastor tenía que escupir todo el tiempo y lo tendrían escupiendo todo el día para hacer bolsitas de barro y empezarlas a vender o a regalarlas para que la gente se sane con el barro. Pero eso no es así. No es así. Jesús cada milagro casi lo obra de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Él hace la obra como Él quiere. Recuerden al centurión que mandó primeramente a que los ancianos le hablaran a Jesús para que su siervo fuera sano. Y Jesús decide ir y los judíos le decían, vea, esta persona ha sido buena con nosotros los judíos, deberíamos ir y visitarle. Y Jesús dice, listo, vamos, pero en el camino el centurión sale, venga, por favor, Jesús, yo no soy digno de que usted vaya a mi casa. Yo no soy digno de que usted vaya a mi casa. Vea, yo soy un hombre en autoridad y soy un hombre que estoy bajo autoridad. Y yo sé que si yo le digo a alguien, vaya, va. Y si le digo que venga, venga. Jesús solamente diga la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sano. Solamente diga que se sane y yo creo que usted sane. Y Jesús dice, wow, no he visto una fe tan grande en todo Israel. Conforme a tu fe te se ha hecho. Y así sucedió. Ni siquiera Jesús tuvo que estar allá presente en persona para que el milagro se diera. Y era una manera de Jesús demostrar de que Él obra de cualquier manera. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que observarnos en este punto de vista. Y tenemos que empezar a quitar de nuestra vida ciertos amuletos que todavía tenemos presentes. ¿Que el aceite es malo? Entonces no. La Biblia nos dice que unjan los enfermos con aceite, pero mi fe no está puesta en el aceite. Si no está el aceite de la iglesia, puedo utilizar aceite de una fritanga. Uno de esos aceites que tiene 20 años y no lo han cambiado. Puedo utilizar ese aceite. Y si no hay aceite, no importa en cuál le pongo las manos y Dios puede sanarlo. Ay, pastor, necesito que usted venga hasta aquí. Si no, porque es que si usted no viene, yo sé que la persona no es sana. Equivocados. Esté o no esté, el Señor puede hacer la obra. Claro, si no puede ir, uno va y ora por la persona. Pero si por alguna razón no puedo ir, yo sé que Dios se puede manifestar. No podemos encerrar a Dios en ese punto de vista porque Él es, primero, que Él es todopoderoso. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Y número dos, aparte de que no tiene nada imposible, Él es soberano. Él obra como a Él le parece. No podemos doblar el brazo a Dios pensando de que de alguna manera vamos a coaccionarlo para que Él obre a favor nuestro. Como el pueblo de Israel pensó que con el arca ahí ya la victoria estaba hecha. Y no, ¿qué pasó? Fueron derrotados. Dios les permitió la derrota, aunque el arca estaba con ellos, para que ellos entendieran que no es el arca, que es el Dios. Él es el Dios y se hace lo que Él diga. Y si Él no está en la batalla, vas al fracaso. Tengas lo que tengas. Te lo haya dicho el predicador que te lo haya dicho. Esté contigo el pastor que tenga, mejor dicho, el profeta, el apóstol, lo que sea. Si Dios no lo ha dicho, vas al fracaso. Dejemos a un lado esas prácticas. Dejemos a un lado esa cosmovisión de pensar que son los amuletos, las cosas que yo sé que si usted, pastor, me bendice, yo sé, no, la bendición la da es Dios. Claro, yo puedo bendecir al pueblo, está en la Biblia, los sacerdotes bendecían al pueblo, pero no es de que si yo no lo bendigo ya usted se va al fracaso. No, eso no funciona así. Crezcamos, aprendamos de la palabra. Seamos nosotros realmente conscientes de lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra, porque esta enseñanza es clave. Dios, aún con el arca del pacto en medio de ellos, permitió que ellos perdieran la batalla. Y no solamente permitió que perdieran la batalla, dice el texto que ahora los filisteos tomaron el arca y lo llevaron. Mire el tema como era de interesante, porque dice la palabra de Dios que nadie podía tocar el arca. Entonces la Biblia se contradice. No, Dios le estaba enseñando una lección a los israelitas. Dios le estaba enseñando una lección. Es más, cuando los filisteos devuelven el arca,
van con un buey en una carroza y la carroza parece que va a tropezar y era como que se va a caer y alguien que no era autorizado trató de meter la mano para salvarlo y cayó muerto inmediatamente. ¿Por qué? Porque no estaba autorizado para hacerlo. Sin embargo, acá los filisteos se la llevaron. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que se la llevara. Para enseñarle a Israel, no es el arca, soy yo. Y el Señor nos dice lo mismo el día de hoy. No es el aceite, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, no es el hermanito tal. Soy yo el que hago la obra. Nuestra fe debe estar puesta en Él. Por eso la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, en Él y nadie más. Si nosotros logramos poner nuestra mirada en Él, escuchamos su voz, Él nos guía y nos dirige, la victoria será nuestra. Pero si no, estás a la intemperie, es tu responsabilidad. Coloquemos nuestra mirada en el Señor, que con Él el Señor nos dará la victoria. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando en nuestra vida y sé que tu palabra en días como hoy nos habla de una manera clara. Sí, nos corrige porque hay prácticas que hacemos que no son correctas, pero también, Señor, esas correcciones son necesarias, como el barro es moldeado por el alfarero, moldea nuestra vida, Señor. Bendigo a cada uno de los que hoy están conectados, escuchando tu palabra y, Señor, con atención la colocan en práctica. Bendice sus vidas. Te coronamos a ti como Rey de nuestra vida y reconocemos que tú eres Dios, tú gobiernas, tú estás por encima de todo. Hoy te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, oh Señor, porque sé que estás obrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, hoy desde Villa Garzón, en el Putumayo. Nos despedimos, por eso escuchan ustedes la naturaleza en el fondo. Estamos acá en una casa campestre maravillosa en Villa Garzón, viendo la obra del Señor acá en el Putumayo. Bendecimos a todos los que se conectaron el día de hoy. Les saludamos desde el Putumayo. Hoy sabemos que Dios está glorificando en sus vidas. No olviden suscribirse al canal, háganle clic ahí al suscribirse, háganle clic ahí a la campanita, así usted recibirá todas las notificaciones de nuestras transmisiones. No olvide seguirnos en las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram como @pastorjonathanoficial, y si nos quieres contactar directamente lo puedes hacer por vía WhatsApp. Tenemos un WhatsApp destinado que es el 316-617-7888, 316-617-7888. Ese es nuestro WhatsApp que tenemos para que puedas contactarte con nosotros. Si me escribes fuera de Colombia, colocas el indicativo más 57 316 617-7888, ya que este es un WhatsApp internacional y ahí puedes entrar en contacto con nosotros. Bien, si el Señor coloca en tu corazón sembrar una semilla, sembrar una ofrenda, en Colombia lo puedes hacer a través de Nequi, David Plata o Transfilla a través del 316-617-7888. Si estás fuera de Colombia y quieres sembrar una ofrenda, lo puedes hacer por medio de PayPal o por medio de Zelle. Nos escribes al WhatsApp y te enviamos la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.